Prepárate para descubrir una verdad que desafía todo lo que creías saber. En este capítulo revelaremos los secretos del Proyecto Montauk, una operación encubierta que supuestamente manipuló el tiempo, el espacio y la mente humana. Hablaremos de conexiones inquietantes con el Proyecto Filadelfia, Stranger Things y otros experimentos documentados como MKUltra. Y por si fuera poco, te contaré por qué esta historia podría ser más real de lo que imaginas. Quédate hasta el final porque lo que viene cambiará tu perspectiva para siempre. 1. El Proyecto Montauk y los portales dimensionales. En el capítulo anterior hablamos de portales dimensionales, puntos en el espacio-tiempo que parecen desafiar las leyes de la física. Pero el caso más impactante de todos es el Proyecto Montauk, supuestamente llevado a cabo en Camp Hero, Nueva York. Se dice que este programa secreto exploró el control mental, los viajes en el tiempo y las dimensiones paralelas. Y aquí viene el dato que te volará la cabeza. Montauk surge como continuación del infame Proyecto Filadelfia de 1943, donde se buscaba hacer invisible al USS Eldridge. Los rumores apuntan a que el éxito de esos experimentos llevó a Montauk. Esto no es solo ciencia ficción. Los nombres de Preston Nichols y Al Bielek aparecen una y otra vez como testigos directos. Nichols, ingeniero de radiofrecuencias, afirmó que el gobierno realizó experimentos con niños con habilidades psíquicas para abrir portales a otras dimensiones. Bielek, por su parte, aseguró haber viajado al futuro y vuelto al pasado como parte de los experimentos. Y aquí está la conexión más escalofriante. Ambos hablaron de tecnologías que permitían no solo viajar entre puntos del espacio, sino también abrir puertas hacia mundos paralelos. Ahora dime, si en Montauk trabajaban con niños psíquicos y manipulaban dimensiones, ¿cuánto de esto podría ser cierto? Vamos más a fondo. (2) Origen del Proyecto Montauk, contexto histórico y los héroes oscuros tras la cortina. El Proyecto Montauk no surgió de la nada. En plena Guerra Fría, los gobiernos buscaban cualquier ventaja. Y después del Proyecto Filadelfia, se abrió una caja de Pandora. Montauk fue supuestamente una extensión de los experimentos de invisibilidad. Pero esta vez se enfocaron en el control mental y la manipulación del tiempo. El epicentro fue Camp Hero, una base militar que oficialmente albergaba radares para defensa costera. Pero testigos afirman que bajo tierra había laboratorios secretos donde ocurría lo inimaginable. Según Nichols, se usaban campos electromagnéticos para abrir portales y enviar gente al pasado y al futuro. Por ejemplo, Bielek declaró que fue enviado al año 2137 y vio un mundo postapocalíptico, antes de regresar al pasado para informar a sus superiores. Ciencia ficción. Quizás. Pero cuando estas historias coinciden con otros experimentos reales como MKUltra, es difícil no cuestionarlo todo. 3. La terrible historia del Proyecto Montauk. En 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, el mundo fue testigo de avances tecnológicos sin precedentes. Pero entre las sombras, en las profundidades del secretismo militar, nacía una leyenda que muchos preferirían no creer: el Proyecto Filadelfia. Fue aquí, en un intento desesperado por ocultar buques de guerra del radar enemigo, que el destructor USS Eldridge desapareció de la vista. No solo del radar, sino del tiempo mismo. Cuando reapareció, la escena era un caos indescriptible. Tripulantes fusionados con el metal del barco, gritos de horror, y hombres que jamás volvieron a ser los mismos. Este incidente, lejos de ser un final,
fue el inicio de algo mucho más oscuro, el Proyecto Montauk. Los secretos de Camp Hero. En la década de 1960, Camp Hero, una base militar ubicada en Montauk, Long Island, fue seleccionada como el escenario perfecto para continuar las investigaciones. Oficialmente desactivada, la base escondía bajo tierra un laberinto de laboratorios y equipos tecnológicos. Las operaciones clandestinas se justificaron bajo el pretexto de proteger la seguridad nacional, pero los fines iban mucho más allá de cualquier defensa convencional. El Montauk Chair y el control de la mente. En 1971, los científicos lograron desarrollar el Montauk Chair, un dispositivo revolucionario capaz de amplificar las capacidades psíquicas de ciertos individuos. La silla, conectada a transmisores electromagnéticos, permitía que los pensamientos de un psíquico se manifestaran en la realidad. Uno de los sujetos principales, conocido solo como Duncan Cameron, tenía habilidades extraordinarias. Bajo estados de trance inducidos, Duncan proyectaba imágenes, objetos e incluso eventos. Fue aquí donde comenzaron los experimentos más oscuros. Personas vulnerables, vagabundos, prisioneros y otros desaparecidos, fueron sometidas a pruebas inhumanas. Frecuencias específicas se utilizaban para borrar recuerdos, implantar ideas o reducir a los sujetos a estados de obediencia absoluta. Los gritos de las víctimas resonaban en los túneles subterráneos, pero fuera de la base, el mundo continuaba, ajeno al horror. Viajes en el tiempo, un salto al abismo. En 1976, el Montauk Chair dio un paso más allá, abrir portales temporales. Los experimentos iniciales eran inestables, pero pronto los investigadores lograron enviar sujetos al pasado y al futuro. Los relatos de los viajeros eran escalofriantes. Algunos regresaban con edades alteradas, como si hubieran vivido décadas en segundos. Otros describían dimensiones donde el tiempo no existía, o líneas temporales alternativas donde la humanidad había perecido. Los portales no solo permitían explorar otros tiempos, sino que también servían como puertas hacia otras realidades. En una ocasión documentada, un portal accidental conectó la base con una dimensión desconocida. Entidades extradimensionales cruzaron al mundo físico, causando estragos en las instalaciones. Un guardia, según los informes, fue arrastrado por una criatura y nunca se le volvió a ver. El monstruo de Montauk. El 12 de agosto de 1983 marcó el clímax de los experimentos. Duncan Cameron, conectado al Montauk Chair, entró en un trance profundo. Su mente, cargada de estrés y manipulación, desató algo inimaginable, un monstruo colosal, una manifestación de su subconsciente, tomó forma física. La criatura, descrita como una aberración de pesadilla, destruyó laboratorios y aterrorizó al personal. Los científicos, incapaces de detenerla, cortaron la energía de la base, colapsando el sistema y cerrando los portales temporales. Este evento fue el punto final. El proyecto se cerró abruptamente, las instalaciones subterráneas fueron selladas y el personal dispersado. Se ordenó a todos los involucrados que guardaran silencio bajo amenaza de represalias. El encubrimiento. En 1984, Camp Hero fue oficialmente clausurada y convertida en un parque estatal. Sin embargo, los lugareños cuentan historias de extraños ruidos provenientes de la base y avistamientos de figuras humanas que desaparecen en la noche. Quienes se aventuran demasiado cerca reportan una sensación de vigilancia constante, como si algo o alguien aún habitara los túneles. Preston Nichols, uno de los presuntos ingenieros involucrados, afirmó haber recuperado recuerdos reprimidos de su participación. Su libro The Montauk Project, Experiments in Time, detalla estos eventos,
aunque muchos lo desestiman como ficción o delirio. Sin embargo, la base de Montauk sigue siendo un punto de intriga, un lugar donde las líneas entre realidad y conspiración se difuminan. Un legado de horror. Las consecuencias de los experimentos persisten. Decenas de vidas fueron destruidas, y quienes participaron nunca volvieron a ser los mismos. Aunque los documentos oficiales niegan todo, las teorías apuntan a que las investigaciones no se detuvieron, sino que simplemente se trasladaron a otro lugar. ¿Es Montauk un simple mito? ¿O es la prueba de hasta dónde puede llegar la humanidad en su búsqueda de poder? Quizá la respuesta esté enterrada bajo los cimientos de Camp Hero, esperando a ser descubierta por aquellos lo suficientemente valientes o insensatos como para buscarla. ¡4! Stranger Things, inspiración directa del proyecto Montauk. ¿Sabías que el título original de Stranger Things era Montauk? Los hermanos Duffer, creadores de la serie, basaron el show en los rumores y relatos del proyecto Montauk. La similitud es escalofriante, una instalación secreta donde niños con habilidades psíquicas son sometidos a experimentos. ¿Te suena Eleven? Pues eso. En Stranger Things también vemos portales abiertos a otras dimensiones, criaturas monstruosas como el Demogorgon, y una ciudad aterrorizada por eventos inexplicables. ¿Pura ficción? Quizás no tanto. Recordemos que Preston Nichols afirmó que Montauk invocó entidades de otras dimensiones. Según él, un experimento salió mal y desató algo que no debería haber cruzado. Si Stranger Things tiene una base real, entonces el Upside Down podría ser una versión edulcorada de un experimento catastrófico. ¿Qué nos ocultan las autoridades? ¡5! Experimentos clave del proyecto Montauk. Control mental. Los testigos aseguran que usaron técnicas psíquicas y tecnológicas para controlar mentes humanas. Se experimentó con niños dotados psíquicamente buscando crear supersoldados. Viajes en el tiempo. Supuestamente Montauk desarrolló tecnologías para enviar objetos y personas a través del tiempo. Relatos de desaparecidos misteriosos coinciden con esta teoría. Criaturas y dimensiones. Según Nichols, en un experimento se invocó una criatura interdimensional que arrasó parte de las instalaciones. El Demogorgon de Stranger Things tiene base en este evento. ¡6! Otros proyectos que creerías que fueron mentira y ocurrieron de verdad. Proyecto MK Ultra. Imagina que tu mente no te pertenece, que cada pensamiento, cada decisión, incluso cada recuerdo, fue implantado por alguien más. Esto no es ciencia ficción, es historia real, y tiene un nombre: en Proyecto MK Ultra. Un programa tan oscuro que incluso las películas no logran capturar toda su horrorosa realidad. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu percepción de la realidad para siempre. El proyecto MK Ultra fue la operación de control mental más ambiciosa y siniestra de la CIA, lanzada en 1953. Su misión: descifrar los secretos de la mente humana, utilizando drogas, hipnosis, tortura psicológica, y técnicas que cruzaron todos los límites éticos. Todo bajo el lema de proteger a Estados Unidos en plena Guerra Fría. Pero, ¿a qué costo? Dirigido por Sidney Gottlieb, apodado el Mago Negro de la CIA, este programa sometió a miles de personas a experimentos inhumanos. Algunos voluntarios, pero muchos ni siquiera sabían que eran sujetos de prueba. Localizaciones de horror. El horror del MK Ultra no se limitó a un solo lugar.
Desde hospitales en California hasta universidades de prestigio como Harvard, la CIA operó en las sombras, dejando un rastro de historias aterradoras. En el Hospital de Veteranos de Menlo Park, California, individuos fueron dosificados con LSD. Entre ellos un joven escritor llamado Ken Kesey, quien más tarde plasmaría sus vivencias en la icónica novela, Alguien voló sobre el nido del cuco. En Canadá, el Dr. Donald Eben Cameron llevó la terapia de conducción psíquica al extremo. ¿El resultado? Pacientes sometidos a electroshocks masivos y mensajes subliminales durante días enteros. Una mujer conocida como paciente 42 minutos perdió completamente su memoria, no recordaba a su esposo, a sus hijos, ni siquiera su propio nombre. En Harvard, el renombrado psicólogo Henry Murray realizó experimentos de estrés psicológico extremo. Uno de sus sujetos fue un joven llamado Theodore Kaczynski, quien más tarde se convertiría en el infame Unabomber. ¿Coincidencia? Lo dudo. Testimonios de horror. Uno de los casos más impactantes fue el de Frank Olson, un científico del ejército que fue drogado con LSD durante una reunión de la CIA. Días después, cayó desde la ventana de un hotel en Nueva York. Oficialmente se declaró suicidio, pero documentos posteriores revelan algo más oscuro. Olson sabía demasiado sobre las operaciones secretas del MKUltra y fue silenciado. Otro caso espeluznante fue la Operación Midnight Climax. Imagínate esto, burdeles secretos montados por la CIA en San Francisco y Nueva York, donde clientes desprevenidos eran drogados con LSD. Mientras tanto, agentes los observaban detrás de espejos unidireccionales, tomando notas. ¿La excusa? Estudiar cómo las drogas alteraban el comportamiento humano. Todo era un mito, algo de conspiranoicos, hasta que un día resultó ser cierto. Durante décadas el MKUltra fue solo un rumor, hasta que en 1977 se desclasificaron miles de documentos. ¿Cómo se descubrió? Por accidente. Alguien olvidó destruir algunos archivos almacenados en un almacén de la CIA. Fue entonces cuando el senador Frank Church inició una investigación que destapó esta monstruosidad. ¿Las consecuencias? Una disculpa oficial del gobierno, pero las víctimas no recibieron justicia. Y lo más inquietante, aunque el MKUltra se cerró oficialmente en 1973, muchos creen que estos experimentos continúan bajo otros nombres. Operación MK Naomi, el arsenal biológico de la CIA. En lo profundo de los laboratorios de Fort Detrick, Maryland, la CIA y el Ejército de los Estados Unidos trabajaron en un proyecto ultrasecreto conocido como MK Naomi. Durante las décadas de 1950 y 1960, este programa tenía un objetivo claro pero aterrador: desarrollar armas biológicas y químicos letales que pudieran ser usados en operaciones encubiertas. Los agentes diseñaron aerosoles portátiles, armas envenenadas y técnicas para contaminar alimentos y bebidas. El caso más escalofriante fue el desarrollo de toxinas que causaban enfermedades horribles, como el botulismo, que se podían administrar sin dejar rastro. Mientras tanto, animales y prisioneros fueron víctimas de estas pruebas. Documentos desclasificados revelaron que los experimentos continuaron durante años, dejando un legado de horror y preguntas sin respuesta sobre cuántas víctimas colaterales perecieron en el proceso. Operación Midnight Climax, drogas y vigilancia secreta. En la década de 1950, bajo el paraguas del programa MKUltra, la CIA lanzó una operación que redefine lo siniestro: Midnight Climax. En habitaciones secretas en San Francisco y Nueva York, la agencia montó burdeles falsos para atraer a hombres desprevenidos.
Sin que ellos lo supieran, eran drogados con LSD y observados a través de espejos unidireccionales mientras agentes grababan cada detalle de su comportamiento. El responsable del programa, George Hunter White, operaba con una mezcla de fervor y sadismo. Las víctimas eran consideradas desechables, y nunca se les informaba de su participación. Las grabaciones y notas recopiladas se usaron para estudiar el control mental y los efectos de las drogas psicodélicas en sujetos desprevenidos. Las consecuencias psicológicas en las víctimas son difíciles de medir, ya que la mayoría nunca supo por qué sus vidas se desmoronaron después de una noche que no podían recordar. Proyecto Stargate, espionaje psíquico. En los años 70 y 80, en medio de la Guerra Fría, la CIA y el ejército exploraron un terreno inusual: el uso de habilidades psíquicas para espiar al enemigo. Este programa, conocido como Proyecto Stargate, se desarrolló en Fort Meade, Maryland, y tenía un propósito extraordinario: entrenar a personas con capacidades como la visión remota para localizar bases enemigas, instalaciones nucleares y rehenes. Uno de los psíquicos más famosos, Ingo Swann, afirmó haber visto instalaciones soviéticas ocultas y descrito objetos en detalle sin haberlos visitado físicamente. Aunque la mayoría de los informes eran inconcluyentes, algunos aciertos desconcertantes llevaron a la continuación del proyecto durante 2 décadas. El fracaso final de Stargate no estuvo exento de polémica, ya que muchas vidas y recursos se desperdiciaron en una búsqueda que muchos calificaron de pseudociencia. Operación Sea Spray, bioterrorismo en San Francisco. En 1950, los residentes de San Francisco se convirtieron sin saberlo en sujetos de un experimento biológico llevado a cabo por la Marina de los Estados Unidos. Durante varios días, se roció una bacteria llamada Serratia marcescens en la atmósfera de la ciudad para estudiar la dispersión de agentes biológicos en áreas urbanas. El resultado fue aterrador. Aunque se suponía que la bacteria era inofensiva, los hospitales locales comenzaron a reportar un aumento en infecciones graves. Al menos una persona murió debido a complicaciones relacionadas con el experimento. Décadas después, los documentos desclasificados revelaron que esta prueba era solo una de las muchas realizadas en ciudades estadounidenses, convirtiendo a ciudadanos comunes en cobayas sin su consentimiento. Operación Chrome Dome, al borde del Armagedón. Durante la Guerra Fría, los bombarderos estadounidenses B-52 cargados con armas nucleares patrullaban continuamente el cielo bajo una operación conocida como Chrome Dome. El objetivo era garantizar que Estados Unidos siempre tuviera una respuesta nuclear lista en caso de ataque soviético. En 1966, uno de estos aviones chocó con un avión cisterna sobre Palomares, España, liberando 4 bombas nucleares. Aunque no se produjeron detonaciones, el incidente provocó una contaminación radiactiva masiva. En otro caso, en Groenlandia en 1968, un B-52 se estrelló con 4 bombas nucleares a bordo, esparciendo plutonio por toda la región. Este incidente, junto con el anterior, provocó una crisis diplomática con Dinamarca y finalmente la operación fue cancelada, para alivio de la humanidad. Estos accidentes, envueltos en secretismo, son un recordatorio escalofriante de cuán cerca estuvo el mundo del desastre absoluto. ¿7. ¿Por qué creemos que podría ser cierto Stranger Things? La historia nos ha demostrado que las teorías de conspiración a menudo tienen una base real. MK Ultra y el experimento Tuskegee, ambos considerados rumores absurdos en su momento, resultaron ser horribles realidades cuando se desclasificaron documentos oficiales. Entonces, ¿por qué descartar el proyecto Montauk tan rápido?
Además, la idea de la programación predictiva en medios populares como Stranger Things podría ser una forma de aclimatar al público a verdades que algún día serán reveladas. Si el proyecto Montauk fue real, ¿qué otras verdades aún están enterradas? Nos están preparando para una desclasificación de los documentos que muestren que este terrible proyecto fue en realidad cierto. ¿Creéis en la programación predictiva, así como en las predicciones de los Simpson que han terminado por ser ciertas? Preston Nichols y Al Bielek podrían ser figuras controvertidas, pero sus relatos resuenan con un patrón histórico de experimentación encubierta y abuso de poder. Aunque ellos se enriquecieron con sus testimonios, dando conferencias y vendiendo libros, lo cierto es que también aparecieron en los medios de los años 80 como locos conspirativos y desacreditados. La manera de confesar estos hechos, recuerdos recuperados mediante hipnosis, es en todo caso pintoresca. Sin embargo, también tenemos numerosos motivos para creer que dichos testimonios pueden ser total o parcialmente ciertos. Patrones que coinciden con proyectos reales. Muchas de las afirmaciones de Nichols y Bielek reflejan prácticas documentadas en proyectos desclasificados, como el MK Ultra y el proyecto Stargate. Por ejemplo, el uso de niños para experimentos como en Montauk recuerda los abusos éticos de proyectos como Tuskegee y MK Ultra. Además, el enfoque en tecnologías avanzadas y potencialmente dañinas, como los portales interdimensionales o el control mental, no parece tan descabellado si consideramos los extremos a los que se llegó en proyectos reales. La base de Camp Hero. Camp Hero en Montauk, Nueva York, es una instalación militar real con estructuras enigmáticas, incluido un enorme radar que ha inspirado múltiples teorías conspirativas. La base fue clausurada oficialmente en 1981, pero los rumores sobre actividades clandestinas persisten, lo que fortalece la conexión entre sus historias y un lugar físico verificable. Testimonios complementarios. Además de Nichols y Bielek, otras personas han ofrecido relatos similares sobre experimentos secretos llevados a cabo en Montauk, lo que sugiere un patrón recurrente. Aunque estas historias no son verificables, su similitud y consistencia entre diferentes testimonios resultan intrigantes. Desapariciones reales. En aquella época se reportaron numerosas desapariciones en la zona tanto de vagabundos, como jóvenes y niños de diversa índole. Falta de desmentidos contundentes. Las autoridades nunca han proporcionado pruebas sólidas que desacrediten completamente las afirmaciones sobre el proyecto Montauk. Si bien la falta de pruebas concluyentes no confirma su existencia, tampoco hay evidencia que demuestre categóricamente que estos relatos son completamente falsos. Posible encubrimiento y narrativa oficial. Los gobiernos tienen una larga historia de encubrir proyectos controvertidos. Ejemplos como el MK Ultra y el experimento Tuskegee, que fueron negados durante décadas antes de ser desclasificados, refuerzan la idea de que algo similar podría haber sucedido con el proyecto Montauk. Esto genera una desconfianza en las versiones oficiales y una apertura a considerar las historias de figuras como Nichols y Bielek. Conclusión, reflexión. Si Stranger Things es cierto en un 60%, ¿qué otras historias tachadas de ficción también podrían ser reales? Vivimos en una Matrix que mezcla verdades y mentiras para mantenernos en la ignorancia. ¿Por qué tanto interés en que no sepamos la verdad? ¿Qué más nos ocultan? Y aquí está la joya final. En el próximo capítulo hablaremos de la desaparición de la civilización del Valle del Indo, una sociedad tan avanzada que desafió a las potencias de su tiempo. Te revelaré cómo podría estar relacionada con los ciclos de ascenso y caída de la humanidad. Prepárate para algo que cambiará tu visión del pasado y del futuro para siempre.
La historia está llena de mentiras y lo que parece mentira resulta que hay pruebas de que es verdad. Desconfía de todos, investiga, lee. Busca fuentes primarias. Es tiempo de tomar la pastilla roja. Es el momento de salir de la Matrix. Suscríbete para recibir más contenido de los rebeldes de la Matrix.